Amigos, y en el día de hoy tenemos como invitado al doctor Ángel Cermeño Silveira. Y él es neurólogo pediatra, especialista en el trastorno de déficit de atención. También, por supuesto, maneja el espectro autista. Pero hoy, justamente hoy que se celebra el Día Mundial del Trastorno de Déficit de Atención, pues queremos hablar de lo que quisiéramos saber si es una condición, una patología o una enfermedad, pero que ciertamente afecta a más niños de los que creemos. Y también entiendo que esta condición afecta también a los adultos, doctor. Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. De verdad que es para mí gratificante conversar de este tema, lo referente al TDAH, al autismo y al mundo de la neurodiversidad. En el caso concreto del TDAH, sus siglas significan trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hay una asociación americana de psiquiatría que es prácticamente las grandes ligas, la NBA de la salud mental. Ellos se encargan de clasificar y actualizar las clasificaciones de cualquier condición que comprometa la salud mental. Entre ellas está, por supuesto, el TDAH. El TDAH entra dentro de los trastornos del neurodesarrollo, ¿ok? Donde existen tres áreas de afectación importante, pero cada área tiene un sinnúmero de síntomas, ¿no? Esas áreas comprenden lo que es la parte de la atención, la parte de la conducta hiperactiva y lo que se llama impulsividad. Esos tres elementos están condensados en esas siglas, TDAH. Ahora, en el caso de los niños, ¿por qué? ¿Cuáles son los factores que pueden incidir en que se registre el TDAH? ¿Hay Ok, una causa genética? hasta ahora no se ha logrado precisar cuál es la causa, pero se sabe muy bien que el componente hereditario tiene un peso determinante. De hecho, se multiplica por 5 y hasta por 8 la posibilidad de que un niño pueda venir con TDAH si su papá o su mamá presentan esta condición, lo cual significa que el componente hereditario en el caso del TDAH tiene mucha importancia y tiene mucho peso. Sin embargo, existen otros factores como embarazos mal controlados, uso de sustancias, digamos, ilícitas, medicamentos, algún tipo de psicofármacos, etcétera, que pudieran haberse usado durante el embarazo sin un control adecuado, que pudieran ser factores de riesgo. También entran factores como prematuridad, factores como ingreso a retén al momento del nacimiento. Es decir, esos niños que han tenido una permanencia prolongada en retén tienen, digamos, teóricamente factores de riesgo. Si la mamá se expuso al cigarrillo, al alcohol, a las drogas, también pueden ser factores que pudieran estar involucrados dentro de la génesis del trastorno por déficit de atención, mejor conocido como TDAH. Ahora, en el caso de los niños, ¿en qué momento podemos visualizar los primeros síntomas y cómo la mamá o la maestra empieza a observar que ese niño tiene que ir a evaluación, en este caso de un neurólogo? Ok, esa pregunta es muy importante porque a veces es difícil precisar cuál es la edad real de comienzo del trastorno por déficit de atención. Los que clasifican esto, que es la Asociación Americana de Psiquiatría y también la Organización Mundial de la Salud, hacen un hincapié en que las edades entre niños mayores de 6 años de edad, igual a 6 años o mayores de 6 años, tienen, digamos, una característica de esa triada de síntomas de inatención, de hiperactividad, de impulsividad a los 6 años, ¿verdad? Pero vale decir que antes de los 6 años ya estos niños presentan signos de alerta, ¿ok? ¿Cuáles son los signos de alerta de que el niño potencialmente pueda ser diagnosticado de TDAH o de trastorno por déficit de atención como diagnóstico? Es el hecho de que presentan una dificultad importante para quedarse quietos, para quedarse tranquilos. Les cuesta acatar normas, les cuesta acatar límites. Tienen a veces tendencia a ser oposicionista desafiante. Es decir, hacen todo lo contrario de lo que la mamá o la maestra le está indicando. En algunos casos, estos niños pueden presentar conductas agresivas, ¿ok? Especialmente de tipo heteroagresiva, es decir, ser agresivos
si de repente se diera el caso, ¿no? No son todos, pero algunos pudieran presentar este elemento de agresividad. ¿Qué es importante saber? Que estas características de inatención, o sea, que no se concentran, de hiperactividad, de ser muy inquieto o de ser impulsivo, de vulnerar el espacio de los demás, se presentan ya antes de los 6 años, tienen una duración mayor de 6 meses, o sea, no es que comenzó a presentarlo de 2 días para acá ya es TDAH, no. Okay. Se requiere que esos síntomas tengan más de 6 meses de evolución, ¿ok? Y que se presenten en todos los ambientes donde el niño se desenvuelve. ¿Cuáles son los ambientes donde el niño se desenvuelve? Es igualito en la casa, en la calle y en la escuela. Si el niño nada más es así en la casa y en el resto de los escenarios es un niño completamente típico, normal, sin ningún tipo de alteraciones, lo más probable es que no se trate de un TDAH, porque el TDAH amerita que las alteraciones de inatención, de hiperactividad e impulsividad estén presentes en todos los escenarios donde el niño se desenvuelve. Eso es bien interesante porque a veces decimos, oye, ese muchacho es inquieto, pero cuando está en casa es cuando es inquieto, pero en calle se comporta bien, entonces eso no necesariamente es TDAH. Doctor, estamos hablando de que puede ser más recurrente en niños o en niñas y qué tan frecuente es cuando hablamos de estadísticas, la recurrencia del TDAH. Pareciera que en estos momentos pues se evidencian más casos, ¿o no es así? Fíjate, es una pregunta también que viene a ser un poco polémica, en el sentido de que no sabemos si es que ahora se diagnostican más o es que realmente existen mayor cantidad de casos. Pero sea cual sea el escenario, debemos saber que hoy en día es posible, es viable diagnosticar más casos que en tiempos anteriores. Primero porque existen mejores estrategias diagnósticas, existen especialistas en mayor cantidad con respecto a estas áreas y obviamente puede ser que estadísticamente veamos más casos. Precisar si en este momento hay más casos que anteriormente es difícil de saber, pero yo presumo que sí. Yo presumo que efectivamente hoy en día los niños que presentan TDAH de verdad tienen una estadística importante que puede superar los 5 o 6% de la población infantil, o sea que tiene su peso estadístico, ¿no? Entonces, ¿qué vale decir en estos casos, ¿no? Él no es un niño tremendo, no es un niño que se porta mal porque se quiera portar mal, sino que a nivel de su cerebro hay una serie de marcadores o neurotransmisores que no están trabajando de la mejor forma. Incluso se habla que anatómicamente en la región prefrontal existen algún tipo de disfunciones que hacen que el niño tenga esas características de hiperactividad, de inatención y por supuesto de impulsividad. Desde el punto de vista estadístico, se piensa que en el sexo femenino el TDAH es más de predominio inatento, es decir, tienen más inatención que conductas hiperactivas, mientras que en el sexo masculino pueden predominar más las conductas combinadas de hiperactividad más inatención, ¿ok? Entonces, otro elemento que vale decir es que el TDAH generalmente no viene solo, sino que viene mal acompañado por otras condiciones neuropsiquiátricas que son de bastante peso. Entre ellas pueden tener conductas oposicionistas desafiantes, conductas agresivas, trastornos de ansiedad, pueden tener tics nerviosos, incluso muchos de estos niños pueden tener deserción escolar o cuando llegan a la adultez son muy inestables a nivel laboral. Son personas que de repente llegan a la adultez y por ser tan distraídos muchas veces no logran conservar sus espacios laborales. Doctor, en ese sentido, ¿qué tan importante es el diagnóstico y cómo lo pueden ayudar los expertos como ustedes, en este caso neurólogos pediatras, para desarrollar una vida un poco más normal? ¿Es posible? ¿Qué toca después del diagnóstico? Sí. Perfectamente. Se sabe que estos niños no tienen un problema de inteligencia. Son niños tan inteligentes o más inteligentes que nosotros. Su problema no es inteligencia. Su problema viene a ser algo netamente conductual y de inatención. Es decir, son niños que aunque tengan el potencial para aprender lo que sea,
su capacidad de concentración es muy limitada y eso hace que su rendimiento esté por debajo, ¿no? Desde el punto de vista médico, ¿qué hacer? La mamá tiene que efectivamente llevar al niño hasta el médico, que en este caso pudiera ser un neurólogo pediatra, también puede ser una psicólogo. Sin embargo, el abordaje siempre será multidisciplinario. ¿Qué significa esto? Que tiene que trabajar el psicopedagogo en el componente educativo, tiene que trabajar el psicólogo tanto en la esfera diagnóstica como en el abordaje terapéutico, y por supuesto el neurólogo pediatra debe valorarlo porque tenemos que descartar que no existan lesiones cerebrales acompañantes o algún tipo de alteración, bien sea electroencefalográfica o a nivel de las imágenes cerebrales, que no todos los casos lo presentan, pero pudieran haber situaciones donde sí. Entonces, la palabra clave es que la madre debe acudir, o la familia, mejor dicho, debe acudir con el niño hacia el especialista y no dejarlo como, no, ese es el niño tremendo, el niño hiperactivo. Te cuento algo. Estos son niños que poco a poco, si no se les trabaja este componente de conducta, se ven expuestos a comentarios negativos con mucha frecuencia. Tú lo haces mal, te volviste a equivocar, te estás portando mal de nuevo, ¿qué voy a hacer contigo? Todas esas palabras van vulnerando la autoestima de esa persona, van vulnerando la autoconfianza del niño con hiperactividad y obviamente tienden a deprimirse más, a desertar de la escuela, a no ser personas desde el punto de vista de interacción social entendidos como debe ser. Entonces vale la pena decir que no podemos banalizar el TDAH. Si existe un día para el TDAH es porque es algo importante y que tiene peso. Ahora, doctor, es importante también saber, estos niños todos tienen que ser medicados, llegan a la etapa de la adultez con la posibilidad de controlar esa hiperactividad, esa inatención. Fíjate, sucede en un porcentaje de casos que se requiere medicación. La medicación es una posibilidad en los pacientes que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Uno pudiera hacer un abordaje muchas veces no farmacológico, donde está el psicólogo, el psicopedagogo, terapeuta ocupacional y cualquier otro tipo de terapia no farmacológica para mejorar esos síntomas. Sin embargo, a veces sucede que aún con ese abordaje no farmacológico no se evidencia la mejoría esperada. Es allí donde muchas veces estos niños pueden requerir un apoyo farmacológico porque existen fármacos aprobados para esta condición clínica llamada TDAH. ¿Ok? Entonces, el médico tratante, en este caso el neurólogo o el psiquiatra infantil, tiene el deber de saber cuál es el medicamento más apropiado para mejorar la sintomatología. Esto no es una droga mala, no, se trata de un fármaco como cualquier otro que tiene ventajas. Quería explicar ese punto mejor. Es decir, no todos los niños con TDAH requieren medicación, pero un porcentaje de ellos sí lo requieren, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que este tipo de fármacos están aprobados universalmente para esa condición, para el TDAH. Se han hecho muchos estudios en ellos para ser aprobados. No todos los niños, repito, se debe usar la medicación, pero aquellos que requieren el medicamento deben usarlo. ¿Por qué? Porque estos son fármacos que, desde el punto de vista de resaltar lo positivo del medicamento, mejoraría la inatención, es decir, se concentraría más, tendría periodos de atención más largos y, por supuesto, las conductas hiperactivas comenzarían a mejorar. Porque ¿el TDAH se cura, doctor? Es una condición crónica, que significa que te acompaña el resto de la vida. ¿Qué sucede? Que no por el hecho de que se tenga TDAH, la persona no vaya a ser exitosa, ¿ok? Eso no es así. Hay muchas personas que son exitosas aún con la condición de TDAH. Un ejemplo es Michael Phelps. Él es, digamos, un campeón olímpico con muchos premios en la parte de la natación, y así como él existen otros tantos que también han sido exitosos a pesar de la condición de TDAH. Lo que sucede es que aunque es una condición crónica, si tiene un abordaje a tiempo, temprano y con las herramientas terapéuticas adecuadas, obviamente la evolución va a ser mucho mejor. Son pacientes que van a tener menos deserción escolar, menos problemas de adaptación al entorno social y por supuesto van a rendir a futuro mucho mejor.
Doctor, antes de terminar, también una pregunta interesante y es que entendemos que estos niños, sobre todo los que están en edad escolar, cuando hablamos de la pandemia y hablamos del aula virtual, tienen retos más grandes que los que tienen otros niños sin la condición de TDAH. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted da a los padres que pudieran pensar es que el niño es malcriado, no quiere hacer la tarea y entendemos que es una situación totalmente distinta, en donde incluso es posible que ellos estén en un aula con niños que no tienen ninguna condición, pueden estar juntos? Sí, ellos pueden, de hecho, tienen las competencias cognitivas para estar en una escuela regular. Sin embargo, su conducta suele ser una piedra en el zapato para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque son muy inatentos, porque son hiperactivos, pueden molestar al compañero, etcétera. ¿Qué se sugiere? Una vez que la madre o la familia como tal tiene conocimiento que el niño tiene conductas que le perjudican en esas tres esferas, bien sea de atención, bien sea de conductas hiperactivas o de impulsividad, si ella nota que esto sucede en varios ambientes, le sucede en la casa, en la escuela, en la calle, tiene más de 6 meses de evolución y el paciente tiene ya 5 años de edad y esas conductas no han mejorado, yo pienso que son todas las alertas para que vaya al especialista. Es el especialista quien va a determinar efectivamente si existe el diagnóstico y le colocará el abordaje más adecuado, bien sea de tipo no farmacológico, de tipo farmacológico o combinado. Pero es importante que el paciente sea llevado por sus padres. ¿Qué sucede? Si el niño cumple con esta prerrogativa de ser llevado con el especialista, seguramente va a evolucionar muy bien. ¿Ok? Yo abogo mucho porque estos niños se consiga darle prioridad a sus talentos y destrezas como una forma de mejorar la atención, como una forma de mejorar sus conductas hiperactivas. Se sabe que el elemento motivación es lo más importante para que una persona se concentre. Una persona puede ser muy inteligente, pero si está leyendo algo que no le gusta, posiblemente no va a retener nada o sencillamente no se va a concentrar. Entonces, dentro de las actividades académicas, las escuelas deben luchar por tratar de rescatar los talentos individuales de ese niño. Si le gusta la música, la pintura, el deporte, que esos talentos sean usados como métodos de aprendizaje también. Son las opciones. Y en el caso del adulto que no tuvo un diagnóstico temprano, pero ahora reconoce en él que existen cosas que definitivamente no son normales, tiene la posibilidad de ese acompañamiento con el neurólogo. Sí, a veces se piensa, y es importantísima tu pregunta, que el TDAH está reservado para niños, y no, el TDAH sigue al adolescente y sigue a la adultez, sobre todo si no se trata, sobre todo si no se aborda, solo que los síntomas van mutando por la exigencia social. De repente la persona ya no te es hiperactiva, pero te es más inatenta o le cuesta concentrarse. Además, de repente no es agresivo, pero le cuesta, digamos, tener una relación laboral sana con el resto de sus compañeros. Entonces, cuando todos estos escenarios se presentan, lo adecuado es que el mismo adulto o adolescente no estudiado tenga la posibilidad de ir a un especialista para tratar de dar con un diagnóstico. De hecho, existen, digamos, personas que abogan porque el TDAH adulto sea más conocido, sea más abordado y sea mejor entendido. Claro, sobre todo en el ámbito laboral, en donde también se pueden ver seriamente afectados si no entendemos que es una condición definitivamente. Sí, así es, ¿ok? Se han hecho Bueno, estudios. Doctor, sus redes sociales, ya para terminar, despedirnos y por supuesto agradecerle muchísimo estas orientaciones que nos ayudan a todos, porque quizás dentro del núcleo familiar puede existir un niño o puede existir algún adulto al que tenemos que ayudar, o algún amigo, algún familiar, definitivamente es posible, no cabe la menor duda. Y ten la certeza que en un salón de clases existen varios niños con TDAH, ¿ok? Eso es una. Ahora, muchas veces sucede que en las escuelas no se tiene, digamos, el abordaje, digamos, adecuado, y eso es otro tema grandote que podemos abordar en otro momento. Y la preparación de los docentes, sin duda, la gran responsabilidad del docente y sobre todo ahora en estos tiempos de pandemia. Exactamente. Mis redes sociales o mis coordenadas me puede conseguir por Instagram como @neuroangelkicks y estoy plenamente a la orden por esa vía.
y también para un programa radial que yo tengo sobre la neurodiversidad que llevo conjuntamente con la doctora Gisberi Salazar. Se llama Neuronas al Aire. Ahí hablamos de TDAH, hablamos de autismo, hablamos de síndrome de Down, damos consejos a los padres, invitamos a profesionales más destacados del país en torno a estos temas. Entonces, de verdad que es una invitación a que también sigan Neuronas al Aire. Y bueno, por mi cuenta, repito, @NeuroAngelKicks. Bueno, muchísimas gracias al doctor Ángel Cermeño, a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares como siempre muy temprano buscando la información que sabemos puede ser de utilidad. Será hasta mañana cuando nuevamente estaremos presentándoles los principales titulares de la prensa y las entrevistas de personajes que son noticias, como nuestro invitado en el día de hoy. Cuídense mucho y será hasta mañana. Chau, chau. Informativo Mira TV está en ti.